compasión. Ahora vamos a reflexionar unos minutos en la palabra. Amén. Lucas capítulo 4, verso 14 al verso número 20. Esta historia es el relato de cuando Jesús llega a un lugar y lee las escrituras delante de todos los grandes maestros de la ley. Dice así en la versión que yo leo, que es la TLA: Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios, dice. Iba de lugar en lugar enseñando en las sinagogas y toda la gente hablaba bien de él. Amén. Toda la gente hablaba bien de Jesús, y así Jesús pronto llegó a ser conocido en toda la región. Después volvió a Nazaret, el pueblo de donde había crecido. Un sábado, como era costumbre, fue a la sinagoga Jesús, y cuando se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías, y Jesús lo abrió y lo leyó. ¿Y saben qué decía ese pasaje? Decía: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, y para rescatar a los que son maltratados, y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Amén. Hoy vamos a reflexionar un poco, y es sobre el tema de efecto Jesús, y una palabra sencilla pero muy profunda, y es discípulos. Es el que vamos a estar manejando constantemente. Cada vez que yo tenga la oportunidad de pararme aquí a hablar con ustedes, vamos a hablar sobre esto: discípulos. ¿Listo? El efecto Jesús y discípulos. Y para adentrarnos a esta enseñanza, hay una historia que leí hace mucho tiempo, donde iba un viejo sabio en su mula, entrando a una ciudad, y de repente se cruzó con un viajero. Y este viajero comenzó a decirle: uy, señor, usted es muy feo, pero qué feo es usted, o sea, ¿por qué tan feo? Entonces el anciano llega y le dice al hombre: la verdad, no lo sé por qué soy tan feo. Preguntémosle al Creador por qué me hizo tan feo. Y así pasó. Luego el anciano siguió su camino y el viajero se regresó a su ciudad. Resulta que cuando el anciano va llegando a la ciudad, todo el mundo comienza a acercársele y a rendirle reverencia, a rendirle pleitesía o a rendirle honor a este anciano. Y todos comienzan a llamarle a este anciano. ¿Sabe cómo comienzan a llamarle a este anciano? Le comienzan a decir: maestro, rabí, bienvenido a nuestra ciudad. Y cuando el viajero se da cuenta de que le están diciendo maestro al señor que él le dijo que era muy feo, entonces siente mucha vergüenza y se acerca y le pide perdón. ¿A qué viene esta historia? Que los grandes maestros pueden venir de lugares inesperados. Que las personas que traen grandes enseñanzas, las personas que tienen mucho que compartirnos, pueden venir de los lugares menos esperados. En este caso, el hijo del carpintero. El hijo del carpintero no es el prototipo de los maestros que las personas esperaban ver en su tiempo. Es Jesús, es de Nazaret, de la región de Galilea, de un carpintero. O sea, no es la persona que quieren oír, no es la persona que queremos oír. Y lo común del tiempo de Jesús, lo común de su momento, es querer escuchar a los grandes doctores. Usan esa palabra, ¿no? Doctores de la ley. Las personas que se han dedicado a estudiar las escrituras años, personas de muy alto rango económico, personas de la burguesía, personas de la aristocracia, personas maestras de la ley, personas doctas en el conocimiento. Estas eran las personas que reunían gente. Estas eran las personas a las que se iba a escuchar a los centros, a las sinagogas, a los recintos. Pero ahora es este Jesús que no tiene, por lo menos, comprobantes de estudios académicos. Por lo menos no los tiene, aunque sabemos que estuvo a los pies de los maestros de la ley, porque en 30 años me imagino que tuvo mucho tiempo para ir a la sinagoga a escuchar a los grandes. Pero está ese punto, ¿no? Jesús
Es el maestro que ahora está enseñando en las sinagogas. Y dice la escritura que iba constantemente en las sinagogas, enseñando en todas las sinagogas, dice la escritura. O sea que no lo hizo una vez, no lo hizo un mes, lo hizo muchas veces, en muchas ocasiones. Y lo curioso de esto es que las personas se alegraban oyendo a Jesús. Que las personas al oír a Jesús, dice que les gustaba, a toda la gente les gustaba lo que Jesús enseñaba. Y eso es algo muy importante. ¿Saben por qué? Porque Jesús rompe el paradigma de quien enseña. Y luego en el versículo, si usted lo sigue leyendo después, se da cuenta de que ahí dice, ¿no es este el hijo de José? O sea, lo esperado es que queramos oír a los maestros, a los doctores. Pero ¿por qué queremos oír a este si es el hijo de José? ¿Por qué queremos oír a este que es un don nadie de cierta manera? Cuando Natanael está por ahí haciendo su oración, alguien se le acerca diciéndole, hemos hallado al Mesías de Nazaret, y este se dice, ¿y de Nazaret salen cosas buenas? O sea, hay un estigma sobre Jesús. Y esa pregunta, ¿y este no es el hijo de José? O sea, ¿qué hace el hijo de José parado en la sinagoga teniendo la atención de todas las personas? ¿Qué hace el hijo de José hablándole a las personas? ¿Y qué es lo que habla a las personas el hijo de José? ¿Por qué queremos oírlo más a este y no a los doctores de la ley? ¿Por qué queremos oír más al hijo del carpintero y no a los grandes sacerdotes? ¿Por qué no queremos oír al sumo sacerdote? ¿Por qué no queremos oír a los dos rabinos más importantes de la época? ¿Sabe? Lo extraño o lo curioso del tiempo de hoy, que creo que es una de las cosas a las cuales estaba reflexionando cuando leí este pasaje y estaba pensando en esta enseñanza, y es, las personas de hoy en día están tan interesadas en oír grandes maestros, están tan inclinadas a escuchar a los pastores de renombre, que si no hay un título por delante como apóstol, como profeta, como fulano que levanta muertos y no sé qué, entonces no lo oyen. Y que tampoco estamos oyendo a Jesús en nuestras reuniones. Que tampoco estamos oyendo a Jesús, cuando hablo de nuestras reuniones estoy hablando de todo el movimiento evangélico cristiano, ¿no? Esto es para todos. De que la gente está amontonándose para oír a maestros, pero la gente en realidad no está, pienso yo, veo, analizo, que no están tan interesados en oír a Jesús, sino que quieren es oír a esos grandes maestros. Y era lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús. Y es que la gente quería oír a los grandes doctos. La gente quería oír a los grandes maestros. La gente poco quería escuchar lo que un carpintero quisiera decir. La gente poco quería escuchar lo que un hijo de carpintero quisiera decir. Pero cuando este hijo de carpintero se pone en pie en la sinagoga y comienza a hablar, entonces hay un quiebre. Y es que cuando oímos a Jesús de verdad, es que cuando escuchamos la voz de Jesús y dejamos de oír a los maestros y escuchamos al maestro, entonces se quiebra algo en nosotros. Se quiebra algo en nuestra vida. Y eso es lo que le pasaba a las personas, decía ahí. Y toda la gente hablaba bien de él. O sea, toda la gente que llegaba a escuchar a Jesús se iba de ese lugar hablando bien de Jesús. Todos los que llegaban y todos los que escuchan a Jesús, sí o sí, deben salir hablando bien de Jesús. Deben salir hablando bien de Jesús. Amén. La pregunta es, nosotros cuando venimos aquí y cuando salimos de aquí, ¿qué hablamos de Jesús? Cuando nosotros venimos aquí y salimos de aquí, ¿realmente escuchamos a Jesús? ¿Realmente venimos aquí a este lugar a escuchar a Jesús? ¿Realmente venimos a escuchar a Jesús?
Porque esa pregunta es fundamental y es vital para nuestro vivir. ¿Por qué muchas personas al llegar aquí y al salir de aquí llegan al mismo círculo vicioso, corrupto, tóxico y dañino? ¿Será porque no oyeron a Jesús? ¿Será porque cuando Él habló dijeron, no queremos oír al carpintero, queremos oír a los grandes? Porque cuando Él hablaba, entonces habían estereotipos diciendo, es que no nos gusta así, no nos gusta este formato, no nos gusta esta manera, no nos gusta lo que dice. Y eso es lo que pasa cuando escuchamos a Jesús. ¿Sabe? Entre la línea rabínica, toda esa línea de maestros, era una élite, era la crema, ¿sí? Sí usan la expresión aquí, la crema, o sea, la gente más play, la gente más top, la gente más coti, o sea, ellos eran los poderosos, ¿sí? Y ellos, solamente ellos eran los que impartían la enseñanza. Es más, en el tiempo de Jesús habían solamente 2 escuelas de grandes maestros que regían las normas del pueblo. Y por eso la gente se extrañaba cuando el pueblo iba y consultaba con Jesús cosas que no le competían a él, sino que le competían a los grandes legisladores de su momento. Porque él rompe esa línea de grandes maestros. Y cuando habla, entonces habla y la gente lo escucha. Y cuando la gente lo escucha, entonces hay un efecto. ¿Sabe qué es un efecto? O una consecuencia de un acto. ¿Cuál es el efecto de Jesús en mi vida? Esa sería una muy buena pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto de Jesús en mí cada vez que yo le escucho? Cada vez que estoy como loco por ahí queriéndome estrellar con el mundo, yo escucho la voz de Jesús y mi vida automáticamente entra en estado de atención. Porque no voy a decir que todo el tiempo vivimos en función de esa voz, pero en el momento que la escuchamos la podemos reconocer. Y dice, la estoy embarrando, estoy haciendo mal, así no debo actuar, esto no debería ser yo. Jesús, entonces ayúdame. Pero cada vez que mi vida se encuentra en ese punto ciego, en ese punto neutro, en ese punto muerto, y escucho la voz de Jesús, entonces vuelvo a la vida. Entonces entro en un estado de conciencia, de decir, hey, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo quiero ser, yo quiero parecerme a Él. Yo quiero ser como Él. No quiero ser Él, quiero ser como Él. Quiero ser parecido a Él. Y por eso quiero ser un discípulo. Eso es un discípulo y ese es el efecto de Jesús. El efecto de Jesús es agrupar en su entorno gente que quiera parecerse a Él. Discípulos. Discípulos que quieran, escuche esto, que quieran imitar su conducta y su carácter. Y nosotros como iglesia, Linaje, queremos ser discípulos. Amén. ¿Sí quisiera ser usted discípulo? ¿Sí? ¿Imitar su conducta? ¿Sí? Imitar su carácter. ¿Cuál es nuestro desafío como iglesia? Imitar su conducta e imitar su carácter. ¿El de quién? ¿El del pastor? No. Imitar la conducta de Jesús. Porque a Él es al que seguimos. No seguimos a nadie más, seguimos a Cristo. Y queremos parecernos a Cristo. Yo no quiero hablar como mi pastor, yo quiero hablar como Cristo. Yo no quiero vivir como mi pastor, yo quiero vivir como Cristo. Ese es mi ideal, esa es mi meta. Por eso vengo aquí, o si no, no vendría aquí. No vendría a escuchar la palabra, no vendría a las escrituras para conocerle a Él. Escucharía a otras personas, leería otras cosas. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué hace que la gente quiera escuchar a Jesús? ¿Qué hace que la gente quiera ir a escuchar a Jesús?
Porque una de las cosas que pasan, y es que dice la escritura que cuando Jesús llegaba a un lugar, es que no eran 2 o 3, es que era una multitud que se amontonaba para oír a Jesús. Era gente viniendo de todas partes para escuchar sus grandes disertaciones. ¿Qué era lo que enseñaba Jesús? ¿De qué hablaba? ¿Y qué era lo que enseñaban los grandes maestros? ¿Y por qué la enseñanza de Jesús es tan diferente a la enseñanza de esos grandes maestros? ¿Qué enseñaban los maestros de la ley? ¿Enseñaban sobre cosas imposibles? ¿Sobre rituales que nada que ver? Había una palabra vacía, una palabra sin fundamento, una palabra alejada de la realidad, una palabra desconectada de la verdad de las personas. Y viene Jesús y se conecta con cada uno. Y viene Jesús a traer una palabra a tu necesidad. Y viene Jesús a traer una palabra a aquellos que no hacían parte de la aristocracia. Y por eso dice: me ha ungido el Señor para traer libertad a los que están presos, para traer buenas nuevas a los pobres, para traer luz a los ciegos, a los quebrantados, a los que están rechazados, a los rotos, a los quebrados, a los despreciados. Y eso es lo que abunda en la sociedad. Entonces Jesús se conecta con las personas y es lo que hace que su mensaje sea bien recibido por la gente, porque no viene a imponerles cosas que ellos no pueden cargar. No viene a seguirle agregando más carga a su vida, sino que viene a alivianarles ya la que tienen y viene a darles esperanza. Eso es lo que encontramos nosotros en Jesús y por eso queremos oírle y por eso es bueno oír a Jesús. Aparte, dice la escritura que tenía el Espíritu de Dios. Dice, tenía el Espíritu de Dios. Dice, y Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios. Y lleno de ese poder hablaba a todas las personas, pero no hablaba como quien no conoce. ¿Sabe? Es que hay sermones que uno dice, esta gente, ¿en qué planeta vive? ¿Usted no ha escuchado a esos predicadores que dice, en qué mundo anda? ¿En qué película está montado? Sí, no le parece que hay gente, hay predicadores que nada que ver, o sea, tienen unos mensajes tan fantasiosos como tan desconectados de la verdad de cada familia, de la realidad de cada necesidad, que en últimas no ataca ninguna necesidad, solo crea utopías por todas partes, idilia, utópico, nadie puede alcanzar eso, nadie puede llevar ese tipo de evangelio tan irrealista, tan surrealista, tan abstracto, pero Jesús viene con un evangelio real, un evangelio simple, un evangelio sencillo. Pero sencillo no significa poco importante. Pero sencillo no significa poco relevante. Sencillo no significa que no tenga el mismo grado de importancia. Sencillo significa que se quita toda esa periferia, todas esas cosas que no funcionan, que no aportan nada a la gente. Y se adapta a la gente, no tanto a la gente, va a la necesidad. Va a la necesidad de las personas. ¿Por qué? Porque Jesús crecía en sabiduría. Y es que necesitamos sabiduría para todo, hermanos. La sabiduría, la capacidad de discernir, la capacidad de escuchar, la capacidad de escuchar lo que no se dice. Ahí está la sabiduría, no solamente en oír lo que estás, el sonido, sino también oír lo que no se dice. Una escucha activa, poder escuchar emociones, sentimientos, gestos. Sabiduría, poder decir las palabras correctas en el momento correcto.
Eso era Jesús, una persona que hablaba con sabiduría a las personas. Y todo lo que hacía lo hacía sabiamente. Y por eso la gente quería oírlo, porque estaban cansados de la gente que solamente abría el libro y empezaba, dele, dele, y dele, y dele, y dele, y nada de realidad, nada de verdad. Gente que viene con el formato en automático y ya sabe qué decir, y ya sabe qué hacer, y ya sabe cómo mover a la gente, y ya sabe dónde tocar para que la gente haga. Y las hay. Pero Jesús no viene a querer ver lo que Él quiere en la gente. Jesús viene a descubrir la verdad de la gente y ayudarles en su necesidad. Y por eso su mensaje es tan impactante en la vida de las personas. Y por eso la gente cuando lo oye se maravilla. Porque en Jesús encuentran verdad. Porque Jesús, a pesar de que les dice la realidad de sus vidas, también les brinda esperanza. No les muestra su realidad para juzgarlos, sino que les muestra su realidad para conducirlos a salvación, para darles esperanza. Entonces, por eso lo quieren oír a Jesús, porque sus palabras estaban en función de las necesidades de las personas. Había puesto su mirada en los dañados, en los rotos, en los quebrantados, en los rechazados. Jesús dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es ligero para ti, mi carga es liviana. Imítenme a mí, dice Jesús, que soy humilde y manso de corazón. Vengo a enseñarles qué es ser un maestro. Vengo a mostrarles la diferencia que hay entre esos que dicen en medio de su conocimiento y de su gran pompa de saberes, pero que no aportan nada, que no hacen una sociedad mejor con lo que enseñan, que no están aportando herramientas a las familias para que salgan a la casa y trabajen en ello, sino que están llenando a la gente de cosas imposibles de llevar y están haciendo de gente más hijos del diablo que de Dios. Porque entre más cosas hayan sobre nosotros, más culpabilidad hay. Entre más culpabilidad hay, más recaemos en lo malo. Es un círculo vicioso terrible y profundo. Pero Jesús dice, no, dejen de llevar toda esa religiosidad, dejen de comportarse como gente hueca y vacía y lleven mi yugo e imítenme, que yo soy manso y humilde de corazón, y lleven esto que les estoy enseñando para que su carga sea liviana y para que lo que ustedes están haciendo no pese. Porque mi enseñanza, dice Jesús, porque de eso está hablando el yugo. La enseñanza que yo les estoy dando es una enseñanza que los aliviana. Vea, hermano, con Jesús podemos tener una vida muy liviana, muy ligera. Porque en Él podemos encontrar la manera de cómo resolver conflictos, cómo enfrentar situaciones difíciles, cómo enfrentar pérdidas, cómo tratar con hijos rebeldes, cómo tratar con jefes complicados, cómo tratar con la gente en general, con todos, en Jesús. Si lo vemos a Él, obviamente, y si venimos aquí a escucharlo a Él. Si venimos a escuchar a Jesús, entonces nos encontraremos con lo liviano. Pero liviano, no malentienda la palabra liviano. Liviano no como algo hueco, sino liviano que es elemental. No se sobrecarga de banalidades, no se sobrecarga de cosas que no hay que llevar. Mire, en el tiempo que estuve de viajero, hace 3 años, cada vez que hacía una parada en un lugar iba dejando cosas, porque entendí que entre más liviano viaje, es mucho más tranquilo el viaje. Y en este segundo viaje, la maleta que traje fue súper liviana. En el primer viaje que hice, la maleta pesaba un resto. Y lo peor que hay en este mundo es viajar con una maleta súper cargada. Odio que llevar cosas en las manos. Odio eso. Odio tener que viajar y tener que llevar algo aquí, o sea, odio. Y lo he entendido en el paso de viajar y viajar, que entre menos cosas eche, más tranquilo voy. Y Jesús
es eso. Jesús te dice, hey, menos cosas es más, menos cosas es más, menos cosas es más. Sé más elemental, sé más elemental, sé más minimalista. El concepto del minimalismo es entre menos es más bonito. Entre más te ocupes de hacer cosas esenciales, más significado hay en ellas. Deja de andar haciendo tanta periferia y enfócate en lo fundamental, que lo fundamental deriva las otras cosas. Y Jesús trae esa enseñanza. Mi yugo es liviano, mi carga es ligera. Yo solo les digo una cosa, ¿sabe? Ustedes tienen 600 y pégale de enseñanzas que ustedes mismos se han puesto a disertar y a divagar y no sé qué y no sé qué. ¿Saben qué? Resuman todo eso en dos cosas. Ame a su prójimo como usted mismo y ame a Dios sobre todas las cosas. Pero no crean, eso es liviano pero profundo. Porque dentro de eso, entonces hay un estilo de vida marcado. Dentro de ese ama a tu prójimo hay un factor fundamental. Y es entonces quién es mi prójimo y cómo debo amarlo a él y cómo me amo a mí. Porque debo amarlo como yo me amo. Entonces, ¿cómo me amo yo? ¿Cómo me trato yo? ¿Quién soy y cómo me veo? Porque si no me puedo ver a mí, no puedo ver al otro. Y si no veo al otro, y si no puedo ver en el otro lo que soy yo, entonces imposible puedo ser una persona que ame a otros. Entonces no es tan obvio, no es tan evidente. Jesús dice cosas simples y sencillas, pero no cosas obvias. No son cosas que pueden ser tomadas a la ligera. Son cosas que hay que tomarse el tiempo de sentarse, de reflexionar, de profundizar y de buscar la manera de cómo la aplicamos. Porque eso es un discípulo, ¿no? Una persona que imita su conducta y que imita su carácter. ¿Y qué es imitar? No saber qué es lo que hace él, ¿no? Imitar es saber lo que él hace y buscar la manera de hacerlo. Buscar la manera de ponerlo en función. Entonces, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, dice Jesús. Lo que yo les estoy pidiendo no es difícil. Amar a tu prójimo, ¿eso es difícil? Oh, sí, hay prójimos difíciles, ¿sí o no? ¿Qué dice usted, hermana Yesenia? ¿Hay prójimos difíciles de amar? ¿Le ha tocado algún prójimo difícil? Sí, hay prójimos difíciles. Hay gente demasiado difícil que usted no sabe por dónde. Pero también hay que tratar de ser comprensivos y entender que la gente más difícil es la gente más dañada. Es la gente más rota, la gente más maltratada. Porque ese es su escudo, ese es su búnker en el que se escondieron. Crearon su armazón para defenderse de la hostilidad del mundo porque les dañaron hace mucho tiempo y por eso son difíciles. Y ahí se esconden y son hostiles porque creen que todo el mundo los va a dañar como los dañaron antes. Y lo más difícil es tratar de encontrar la puerta para el búnker y hablar desde adentro del búnker y no desde afuera, porque desde afuera solo vas a encontrar a alguien que te está tirando a matar. Lo que les impongo no es difícil de cumplir ni es pesada la carga que les hago llevar, dice Jesús. No es difícil la carga que les hago llevar, es una carga sencilla. ¿Qué enseña Jesús en las sinagogas para que las personas hablen bien de Él? ¿Qué es lo que enseña Jesús en esas sinagogas? Enseña esperanza, enseña amor, compasión, misericordia, favor de Dios. Eso es lo que habla Jesús. Algo que no estaban escuchando las personas. Las personas no estaban escuchando a un Dios misericordioso. Las personas no estaban escuchando a un Dios de gracia. No estaban escuchando a un Dios de amor. Y Jesús viene a decirles, este Dios, el que ustedes han escuchado una y otra vez como alguien tirano, como alguien que demanda pero que no da, ese Dios ha venido para darle salvación a todos, a los presos, a los ciegos, a los cojos, a los que están perdidos, a todos. Y entonces eso traía esperanza a las personas. Y las personas hablaban bien de Él. ¿Sabe lo que pasa cuando hablamos bien de Jesús? Que la fama de Jesús entonces crece. Necesitamos que la fama de Jesús crezca en tu casa, en la mía, en nuestra ciudad. Y la única manera de hacer que la fama de Jesús crezca en San Miguel es que la gente que viene a este lugar se vaya hablando bien de Jesús. Que usted se vaya hablando bien de Jesús.
Que cuando vaya a donde usted va a hacer lo que es afuera de esta iglesia, usted diga, oh, la enseñanza que nos dieron el domingo, ¿sabe? Tengo tanto que aprender de Jesús, tengo tanto que hacer. Usted ha oído hablar de Jesús y de lo que Jesús hace, pero no le estoy hablando del Jesús que la gente ve religiosamente. Les estoy hablando del Jesús que la Biblia me muestra, un Jesús que apenas estoy descubriendo. Porque parece curioso, pero el Jesús de la Biblia es muy distinto al Jesús religioso. Y por eso les digo que tenemos tanto que aprender del de la Biblia. Ya sabemos todo del religioso, ya sabemos todo del Jesús religioso, ya lo sabemos todo. Usted ya lo sabe todo, yo ya lo sé todo de él, pero el de la Biblia desconozco tanto de él y tengo tanto que aprender de él. Y hay tanto que trabajar en mí para que él se glorifique en mí. Hay tanto que hacer. Y por eso no podemos creer que ya llegamos aquí. Ni Pablo mismo diciendo, Pablo dice, ni yo pretendo haber alcanzado tal cosa. Y sigo este camino, sigo hasta el blanco, sigo hasta la meta para dar en el blanco, en Cristo. Esperando, si tengo el favor de Dios, que Él vea algo bueno en mí. Pero no pretendo haberlo alcanzado ya, porque hay tanto que trabajar. Entonces, hermanos, necesitamos salir de aquí hablando bien de Jesús. Amén. Porque es la única manera de que su fama se esparza. ¿Sabe cómo llegaba la fama de Jesús a las regiones? ¿Por qué cuando Jesús llegaba a una ciudad la gente estaba esperándolo? Porque había gente diciendo, ¡hey! Hemos hallado al Mesías, hemos encontrado al Cristo, hemos escuchado a un hombre y sus palabras no son como los rabinos que estamos acostumbrados a oír. Lo que él enseña no es lo mismo que enseñan este fulano y este fulano. Lo que enseña este Jesús es diferente, tienes que venir a escucharlo. Y entonces se unía uno más. Y ese le decía, oye, me contaron que hay un tipo que se llama Jesús que está haciendo unas cosas increíbles, o sea, usted no tiene ni idea. Y se unía a otro más. Y ese otro le decía a otro, y ese otro le decía a otro. Tienen que venir a escuchar a este Jesús. ¿Saben? La próxima semana viene para acá. Hay que esperarlo porque hay que saber qué es lo que tiene, qué es lo que es, qué es lo que enseña. ¿Por qué la gente quiere oírlo? Porque lo que tiene para enseñarle a las personas los está libertando. Y no solamente eso, los está sanando. Está sanando gente Jesús. Y no los está sanando físicamente solamente. Los está sanando en el alma, les está sanando la mente, les está sanando todo. Nosotros necesitamos que Jesús nos sane. Necesitamos que Jesús sane nuestras heridas. Necesitamos que Jesús obre en nosotros. Y necesitamos salir de aquí e ir a hablar bien de Él. O sea, sería el colmo, ¿no? O sea, recibir tanto de Jesús y uno salir a hablar mal de Él. Salir a decir con nuestras acciones todo lo contrario. Y es que lo hacemos muchas veces y lo hemos hecho una y otra vez. Nuestras acciones han hablado pésimo de Jesús. Y yo creo que la imagen distorsionada del mundo, que el mundo tiene sobre Jesús, en un 80% la responsabilidad es nuestra. Dice, pero yo no he hecho nada, hermano. Sí, pero usted es parte del gran movimiento y el cristianismo le ha dado al mundo un Jesús distorsionado. Y en lugar de crearle una fama buena a Jesús, le hemos creado una fama terrible. Y por eso quizás la gente ni siquiera ya quiere oír a Jesús. Porque es que ni siquiera los cristianos quieren oírlo. Ni siquiera nosotros que decimos que lo alabamos, que lo reconocemos, que damos la vida por Él, que sí, que por aquí, que por allá, ni siquiera nosotros queremos oírlo. Y eso es demasiado serio. Porque ni siquiera sus discípulos, o sea, ¿en qué clase de realidad alguien que se llame discípulo no quiere oír a su maestro?
Si lo que se entiende como discípulo es aquel que quiere, ya sabe que estuve leyendo que decía que habían unos discípulos que querían aprender tanto de su maestro que iban hasta acompañarlos a hacer del cuerpo. O sea, no querían perderse ni un solo instante de la vida de su maestro, que hasta lo acompañaban a ir a hacer popó. Y eso obviamente es extremo, pero a ese nivel llegaba algunos discípulos. ¿Y nosotros a qué nivel estamos? Dejo esta pregunta ahí para todos. ¿En qué nivel estamos de discípulo? ¿Y qué salimos a hablar de Jesús? Póngase de pie. El efecto Jesús es un efecto imparable en realidad, porque el efecto en Jesús es un efecto manera de ola prácticamente, ¿no? Golpea a uno, ese uno golpea al otro y ese golpea al otro, pero estoy hablando de golpear de manera metafórica, ¿no? De tocar, no de golpear de violencia. Se choca con el otro y choca al otro y choca al otro y se crea una reacción en cadena. Ese es el efecto Jesús, una reacción en cadena. Que no solamente lo conocían en Jerusalén, ¿saben? En el tiempo de Jesús llegó ese rumor de este Jesús, llegó hasta Asia, llegó por todas las regiones, se corrió la voz de que había un hombre llamado Jesús que estaba haciendo con la vida de las personas que lo oían cosas increíbles. Y gracias a Dios por la gente que habla bien de Jesús. Y saben, hermanos, que estamos aquí como iglesia, como linaje, con una misión grande. Nuestra misión es hablar bien de Jesús. Amén. Nuestra misión, no aquí no. Aquí nuestra misión es alabar al Señor, cantar, es aprender. Pero fuera de aquí, cuando vamos a nuestra casa, es ir a hablar de lo que pasa aquí. De que aquí no venimos a escuchar a un pastor, ¿sabe? Algunos se mueven por eso, porque, es que allá está el apóstol y no sé qué, y vamos a escuchar. Aquí no, aquí queremos oír a Jesús. Venga a esta iglesia queriendo oír a Jesús, y cuando no escucha a Jesús, manifiéstelo. Cuando usted no está escuchando a Jesús aquí, manifiéstelo. Porque entonces quiere decir que nos desviamos, y no queremos desviarnos. No queremos desviar nuestra misión. ¿Qué tipo de desafíos enfrenta la iglesia Linaje en este tiempo? Llevar el mensaje de Jesús. Hablar bien de Jesús. Amén. Esa es su tarea hoy. Ir a hablar bien de Jesús. Ir a hablar cosas grandes de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos eligió a nosotros para llevar las buenas nuevas a los pobres, para ir a rescatar a los rechazados, a los quebrados, a los dañados. ¿Para qué o por qué? Porque este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Amén. Dios está salvando. En este tiempo está salvando gente que no puede salvarse en otras iglesias porque ya no son actos. Aquí se pueden salvar, porque aquí seguimos predicando a Jesús, el que perdona y el que acepta. Cierre sus ojos ahí y dígale: Señor Jesús, yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero que tú, Señor, hables a mi vida. Yo no quiero salir de esta reunión igual. Quiero ir y hablar bien de ti con mis acciones. Que mis actos, Señor, sean testimonio de lo que tú estás haciendo. Haz mi carácter, oh Dios, más como el tuyo. Que la iglesia de Linaje, Señor, pueda ser esa iglesia que habla bien de Jesús afuera de estas paredes. Que cada uno aquí, Señor, pueda llenarse del Espíritu Santo. Que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos dé sabiduría. Que tu Espíritu, Señor, obre en nosotros. Que tú generes en nosotros ese efecto, ese deseo de obrar, ese deseo de hacer, Señor. En el nombre de Jesucristo yo bendigo a esta iglesia, yo bendigo a este pueblo, yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a que tú te perfecciones en nosotros. Amén y amén.
Dios los bendiga. El cielo se abre, su gloria desciende aquí, milagros suceden, sobrenatural. La sangre del Hijo limpia de pecado. Existen razones para adorar. Linaje es tu hogar, lugar de amor y paz. El Padre te ama, no hay condenación. Un día en el Calvario por ti se entregó.